¿Sobre qué? Cuando hablemos el tema de así. Pasen, y ahí, iguales. Ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, mencionaba que la balística tenía varios campos, ¿no? Y lo que correspondía a la evaluación por la participación del médico era la balística de efecto, ¿no? Estas están relacionadas a las lesiones. ¿Ok? Entonces tenemos acá las lesiones de entrada, probablemente esta así. Acá por perdigones, vamos a ver un poquito y el proyector está dirigido hacia abajo. Así se ve. Y ahora si me hacen amanecer a los dos. Muy bien. Entonces, decíamos acá, vamos a ver, estas son lesiones amplias, grandes, irregulares. Hay un borde con chamuscamiento, este es un borde de un orificio de entrada. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué características tiene para que ustedes no se olviden. Hay zonas de ahumamiento, bordes irregulares, estrellados, igual esto. ¿Ya? Esto es de alta velocidad, no se ve mucho chamuscamiento, pero sí la lesión es muy traumática. Este es por proyectiles múltiples, perdigones. Aquí vemos otro orificio de entrada, hay un poco de chamuscamiento, ligeramente irregular. ¿Ya? No es un cañón tocante, no es un cañón tocante por si acaso, es una corta distancia y el punto que vemos acá es el tatuaje. Aquí se ve otro orificio de entrada, hay un borde, hay que verificar si es chamuscamiento o es un borde contuso erosivo, ¿no? Si no hay nada más aquí, como en este caso el tatuaje, por ejemplo, chamuscamiento, esto sería un disparo a larga distancia, ¿ya? El orificio de entrada. Entonces, vamos a revisar las heridas de entrada, de salida, del trayecto, el curso y la dirección del disparo, ¿ya? Porque eso es lo que van a preguntar cuando ustedes participen en algún tipo de diligencia, ya sea de levantamiento de cadáver o si de pronto tienen la suerte de hacer una necrosis. ¿Ok? Esta semana ya están participando en Kilkas, en Huelgas. ¿Sí? ¿Todos? ¿Quién se está informando que no les dejaban? ¿Arreglaron eso? ¿Sí ya está el grupo de grupos? ¿Sí? ¿Ya está todo? Alguien me dijo que una de las doctoras estaba haciendo vía fax. Así como la fundecista de Estados Unidos, cobran su sueldo ya, pero actúan. ¿No? Entonces no hay problema. Tienen que ir, tienen que exigir. ¿Qué han visto esta semana? Nada, ¿qué hay? Allá. ¿Domingo levantó muertos o no? Borrachos. Nada. ¿Sí? ¿Ni uno? El lunes había estado bien de cadáveres. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a revisar las heridas de entrada, tienen varias características y vamos a revisarlas una por una, los edificios orificio, herida de salida igual, el trayecto. Hablamos de trayecto refiriéndonos al recorrido, ojo, al recorrido que hace el proyectil dentro del cuerpo de una persona, o sea, de la víctima. ¿Ya? Desde el momento que ingresa hasta el momento que sale. Vamos a hacer algún esquema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, viene por acá el proyectil, ¿no? Aquí va a haber el orificio de entrada, ¿no? Entonces, generalmente el trayecto es un recorrido lineal. Entonces, aquí debería estar el orificio de salida. Entonces, ¿y el trayecto qué dijimos? Desde que ingresa hasta que sale. Lineal. Pero también puede ser que ingresó acá, ¿cierto? El orificio de entrada y de pronto se quedó aquí. El alojamiento del lugar donde se alojaba el proyectil. Entonces, igual, desde que entra hasta el lugar donde se ha alojado, ese es el trayecto.
¿Estamos? Generalmente, reitero, es una línea recta. ¿Estamos? Pero ese recorrido puede tener algunas alteraciones. ¿Ya? Algunas alteraciones. Dependientes, por ejemplo, de la distancia del disparo, dependientes del ángulo de ingreso, ¿ya? Y dependientes de las estructuras que toquen antes de, es decir, los huesos. ¿Ya? Imaginemos que es un disparo en este sentido. Vamos a buscar cómo, ¿ya? No se olviden, en el examen me lo van a dibujar. Hablando de que no sé, algún médico sabe dibujar, ¿no? O sea, como esqueletito, emoticones, sí, ¿no? Entonces, imagínense acá ingresa un disparo a larga distancia. ¿Estamos? Larga distancia. Es muy angular. ¿Estamos? O sea, no está entrando de manera perpendicular, sino inclinada. Dos características. Tres, chocó la piel, perforó la piel y chocó el hueso, reventó el hueso, rompió el hueso y se va por acá. Se va por acá. Pero, como ya la velocidad, la energía y todo lo demás ha disminuido, vuelve a chocar con hueso acá. Ya no rompe, sino que gira. ¿Estamos? Eso es desviación. Está acá. Desviación. ¿Ya? Eso es la desviación. Ahora, cuando hablamos de migración, igual. Generalmente son disparos a larga distancia. Ingresan a veces, la mayoría, de manera oblicua. ¿Okay? Y lo que sucede es que caen a órganos huecos o espacios. ¿Estamos? Imaginemos que ingresó y llega y ingresa hacia atrás, ¿no? Y perfora por el costado, perfora pulmón, corazón y va a la aorta. ¿Estamos? Está bajando por acá la aorta. Y se rompió y acá está. Entonces, con la velocidad, con la presión, esto va a trasladarse a otro lugar. ¿Estamos? Entonces, eso se llama migración. Muchas personas, sobre todo personas del ejército, a veces han tenido alojados proyectiles en la columna vertebral, ¿no es cierto?, en el canal. ¿Ya? Entonces, en el tiempo, por la gravedad y todo lo demás, eso puede migrar. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso se llama migración. Ahora, cuando un proyectil ingresa, es decir, tiene orificio de entrada y tiene orificio de salida, orificio de entrada más orificio de salida, el curso de ese proyectil va a ser perforante. ¿Estamos? Perforante. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Yo carita de preocupación, de signo de interrogación. ¿Se entendió? ¿Sí? Cuando tiene entrada y tiene salida es de curso perforante. Cuando solamente ingresa y se aloja aquí, en este caso, será penetrante. ¿Entendido? La dirección del disparo la vamos a al vamos a hacer con un esquema para que ustedes se acuerden cómo se termina. Muy bien. Entonces los disparos, ¿está bien esa luz? ¿Están viendo ya? No, ya apaga. Ahora sí se ve mejor. Claro, yo tengo que hacer las cosas. ¿Ya? Ustedes tienen que tomar decisiones desde ya, ahora. Vaya, para, no tienen que ni siquiera consultar. ¿Ya? Bien, entonces, cuando hablamos de orificios de entrada, van a estar en relación a la distancia a la cual se produce el disparo. ¿Estamos? Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, esto se llama cañón tocante. ¿Qué significa un cañón tocante? Que la boca del cañón está pegadita a la superficie de la cañón. ¿Estamos? Muchos de los casos están relacionados al suicidio, muchos. No todos, ojo. Ya hablamos el otro día de cómo se sacan las muestras para hacer el examen de absorción atómica, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo hay muchas, entonces puede engañar. No todo lo que es cañón tocante es suicidio. Ojo, ¿ya? Eso que quede claro. Entonces, pegadito ahí y se dispara. Luego, podemos tener disparos a muy corta distancia, que se llaman quemarropa.
muy cortas distancias, realmente 3 a 5 centímetros de distancia, de espacio entre la boca del cañón y la superficie del cuerpo. ¿Vamos? Luego tenemos los de corta distancia y finalmente los de larga distancia. ¿Estamos? En cada uno de estos disparos por distancia vamos a tener totalmente diferentes características. ¿Estamos? ¿Ya? Cuando se trata, por ejemplo, de cañón tocante, vamos a ver esto: una herida irregular, de forma estrellada, los bordes chamuscados, los bordes invertidos y un tremendo hematoma retrocutáneo. ¿Estamos? Sobre todo cuando se trata de piel, cuando se trata de cabeza. ¿Por qué? Porque detrás de la piel, ¿qué hay? Hueso. Entonces eso vamos a dibujarlo para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Cuando es un cañón tocante por un abdomen, donde no hay hueso, no se producen estas características. Pero sí vamos a encontrar chamuscamiento. No vamos a encontrar otros elementos que ahora lo vamos a revisar. Cuando la distancia es muy corta, que se llama a quemarropa, acá también le llaman a boca de jarro. ¿Ya? Este disparo se llama a boca de jarro. ¿Estamos? Cuando es muy corta distancia, se llama a quemarropa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque decíamos que el disparo, ¿qué va a salir por la boca del cañón? No solamente el proyectil, la balita sola. Ahí se quedó el casquillo acá, en el caso de un revólver, o salió al espacio en una pistola. ¿Estamos? Pero sale también acá una llamarada de fuego. ¿Estamos? Sale humo. Y salen estos granitos que son los restos de pólvora que no se han terminado de quemar. ¿Estamos? Todos esos elementos van a salir juntamente con el proyectil. ¿Ya? Entonces, cuando sale aquí y produce este chamuscamiento y todo lo demás, es que sale la bala rojo vivo y también sale fuego. Entonces quema los bordes. Y dijimos, creo que el otro día vimos una foto que también quemaba el hueso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ahora sí saquen un papel. Ya, pregunta número 1. No estamos avanzando nada. ¿Ah, sí? Cuando veamos abogados, pero me ha prometido que, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me hicieron carrita? ¿Qué iban a estudiar? No, y los que no han venido no lo han hecho. Los que han venido, ¿sí o no? Sí. Delegado. No les he compartido. Sí. Sí. Coleccionan. Entonces, esa llamarada, ¿no? Además de estos granos, el pólvora y el humo, si hacemos un estudio concienzudo a nivel del hematoma, que está retrocutáneo y por encima del hueso, ahí podemos encontrar impregnación de hollín y también granos de pólvora. Cuando son muy corta distancia, que decíamos que se llaman a quemarropa, ¿ya? Entonces aquí lo que sucede es generalmente un chamuscamiento amplio. ¿Por qué? Porque el fogonazo sale acá, la balita pasó y todo alrededor está quemado. No hay otros elementos más. ¿Ya? Cuando es corta distancia, en este caso, ya el chamuscamiento va a ser muy fino, muy delgadito, pero van a aparecer otros elementos que son estos puntitos de acá. ¿Producidos por qué? Por la pólvora roja, sin terminar de quemar. Entonces uno dice, eso es una huellita, no son huellitas, son quemaduras en realidad. Son pequeñas quemaduras que vimos en el anterior acá. Todos estos puntitos, ¿qué es? Tatuaje. ¿Estamos? Entonces, esto se va a producir cuando los disparos son a corta distancia. ¿Ya? Y también el humo. La humareda va a impregnarse acá. Entonces ya lo vamos a ver. La humareda, el tatuaje es estos puntitos y el falso tatuaje es el humito, el hollín que mancha esto. ¿Por qué falso tatuaje o ahumamiento? Porque tú puedes coger un paño y puedes limpiar, y puedes borrar y desaparecer. Lo que no va a desaparecer es el tatuaje. ¿Estamos? ¿Ya? Y luego tenemos disparos a larga distancia en los cuales van a haber características generales, ¿no? Porque es tan largo que ya no llega el humo, no llega el fuego, no llegan los granitos de polvo.
solamente el efecto contuso, ¿no es cierto?, del proyectil sobre la piel. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Se entendió, no? ¿Qué tipo de herida genera la bala? ¿Ah? ¿Seguro? 100%. 3, 4, 5. Los únicos que van a probar. Ya. Muy bien. Aparte de eso, existen una serie de signos que se pueden producir, sobre todo en las prendas, y también vimos esta la vez pasada, ¿no es cierto?, en la piel. Producto de algunas características de la distancia, etc., ¿no? Por ejemplo, en la piel se llama el deshilachamiento. Como cuando agarras la tela y empiezas a jalar los hilitos, ¿ya? Los bordes, generalmente es como una cruz, ¿no? Ahí se llama deshilachamiento. También está la quemadura esta de la piel. ¿Y esto se produce por qué? Ustedes cuando escuchan las noticias, ¿no?, los periodistas que no llevan medicina legal como nosotros, no saben, dicen, ¿qué dicen? Se ha producido un tiroteo, ¿no?, y le han disparado a quemarropa y lo han matado. ¿Cuántos disparos? Como 5, como 10. ¿Y los bandidos en qué estaban? En una moto y la víctima estaba ahí. ¿Sí o no? Dice quemarropa. En la vida distancia. ¿Es cierto o es falso? Falso, de toda falsedad. Sí. Pues ya sabes, quemarropa es cuando es chiquito. Entonces el fuego lo que hace es quemar. Por eso se llama así, quemarropa. ¿Ya? 3 a 5 centímetros quemadura de las prendas. Luego el signo de la escarapela, ¿no? ¿Por qué? Porque la disposición, cuando sale el disparo, sale el humo, ¿no?, es circular. ¿Estamos? Luego el signo de calcado de Bonnet. Sobre todo se produce cuando las prendas externas, por ejemplo, una chompa de lana tejida que tiene ahí sus poquitos, entonces el humo, la humareda o el fuego que sale en la prenda interior, o sea, digamos la camisa, se va a producir como una trama. ¿Estamos? ¿Ya? Luego a nivel de la piel vamos a ver el signo de Puppe-Gardner, perdón, que es esto, les dije, ¿no? Generalmente se produce a una muy corta distancia o cañón tocante, entonces esto como que zapatea y produce una lesión, ¿ven?, como una impronta, como un calcado, o como, ¿cómo se llaman estos signos? ¿Ah? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces se genera, se copia. Por eso es importante describir muy bien las lesiones. ¿Ya? No solamente orificio de entrada con chamuscamiento, forma circular, ya se acabó. Por acá ingresó la bala. Pero esto es la contusión y esto es el borde de quemadura, digamos, del metal que está caliente. ¿Estamos? Luego, el anillo de Fish, que ya lo vamos a conocer más adelante. El golpe de mina de Hoffman o bocamina de Hoffman es esta de acá, cañón tocante. ¿Ya? Una lesión grande, irregular, media estrellada, con bordes chamuscados y los bordes invertidos hacia adentro. ¿Estamos? Entonces, esto solamente en orificio de entrada. ¿Ya? Luego, en el plano, o sea, en los huesos, signo de Benassi. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el signo de Benassi? ¿Ah? Vamos a adelantarnos nuestro plano de calificaciones. Doctor, ¿cuánto va a ser la consolidada? De la próxima semana. ¿Ya? Sí, porque si no, no estudio. Hay que estar desayunando con el látigo, ¿no? Es como los botones. ¿No? ¿Cuál era el signo de Benassi? ¿Cuál era el signo de Benassi? Nos quedamos hasta aquí a la zona. ¿Dónde? ¿Ah? En el hueso, la quemadura del hueso, ¿ya? Y luego tenemos el cono, se les quema el cono trunco o cono de Bonnet.
vamos a hacer acá para que también se acuerden si alguna vez hacen exhumaciones, ¿ya? Una exhumación que varias veces he tenido que hacer yo, tabla externa, tabla interna, ¿ya? ¿Por qué exhumaciones? Porque la policía describe las lesiones, dice en la posición que estaba la víctima. Nosotros tenemos que describir en otra posición, ¿ya? ¿Por qué hacemos exhumaciones con bala? Porque muchas veces hay dudas entre si fue un suicidio o fue un homicidio. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, imaginémonos que aquí va a ser el orificio de entrada, ¿ya? Entonces, cuando entra el proyectil, va a generar más o menos esto. La tabla externa, un diámetro menor, la tabla interna, mayor diámetro. ¿Estamos? ¿Ya? Y cuando sale, es al revés, la tabla interna, menor diámetro, la tabla externa, mayor. Entonces aquí se pasa así una cosa más o menos así y sale como un conito así. Eso se llama el cono de oro. ¿Ya? Muy bien. Hablando de los orificios de entrada, los orificios de entrada van a tener características generales y características especiales. ¿Ya? Las generales, más o menos les dije, aquí es un disparo a larga distancia. Acá no encontramos tatuaje, ahumamiento, chamuscamiento, nada. Y ya les dije por qué. ¿No es cierto? La dispersión llegó hasta aquí y más allá ya no existe. Entonces llega solamente a impactar el proyectil y es el efecto del proyectil el que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Llega el proyectil, ¿no es cierto? Ingresa el proyectil, ¿no? Vence la resistencia elástica de la piel y le genera el orificio, o la herida. ¿Ya? Entonces tenemos el orificio propiamente dicho. Luego, tenemos el halo de limpiamiento. No habíamos dibujado, lo podemos hacer. Cuando el proyectil, ya esto ya se entendió, ¿no? Sí, después en el examen. Cuando sale el proyectil, ¿cómo dijimos que era el interior, el ánima del cañón? Liso en espiral y tenía unas áreas elevadas y otras deprimidas, de tal manera que le impregnaba unas huellas, así lo vamos a hacer grandotas, al proyectil, en la superficie, ¿cierto? ¿Ya? Pero además, cuando pasa por el interior, por el cañón, se llama ánima, lo que hace es limpiar, se lleva de todo el interior, ¿qué cosa? Se lleva granos de óxido, granos de pólvora de un disparo anterior, así se va. Y esto va, o sea, dando vueltas, así, ¿no es cierto? ¿Sí? Girando, que no sale así derechito, sino sale girando. ¿Estamos? ¿Ya? Cuando llega a impactar, cuando llega a impactar, dijimos, lo primero que sucede, ¿qué cosa es? Que nos hemos olvidado. ¿Qué sucede si yo te meto muñecas? ¿Qué se va a producir? ¿Ah? ¿Qué? Un equimo, o sea, es una contusión. Por tanto, va a haber una lesión. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a dibujarlo así. Entonces, va a haber una equimosis. ¿Qué en pocas palabras es la contusión? Contusión, equivalente, equimosis. ¿Estamos? Segundo, vence la resistencia y genera el orificio. El orificio. Tercero, como ingresa dando vueltas, ¿qué va a hacer? ¿Qué lesión va a generar si tiene estas rayitas y además entra así? Escoriaciones, ¿cierto? Va a generar escoriaciones acá, o sea, va a raspar el borde.
hacia adentro. Esta es la erosión o escoriación. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que ya pusimos acá, no importa. Imaginemos que terminó de pasar el proyectil acá. Y lo vamos a ver así. Ya. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a ese proyectil que ya está dentro del cuerpo? Los restos que ha limpiado en el cañón, en el recorrido. Cuando ha dado la vuelta acá, estos puntitos se han quedado acá. Este es el halo, la cinta, la cintilla de limpiamiento o enjugamiento se llama. ¿Estamos? Entonces, todos esos elementos los vamos a encontrar en un disparo como características generales en todos los disparos. Solo que en algunos, vamos a ver por ejemplo el cañón tocante, se va a enmascarar ¿por qué? Por el chamuscamiento, por la herida grande. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces todo este conjunto se llama el halo de Fish. ¿Ya? Entonces hay un halo con uso erosivo, aquí vemos más expresión, el limpiamiento o enjugamiento, el orificio propiamente dicho. Entonces estos disparos y estas características solo las vamos a encontrar así bien limpiecitas, bien detalladas cuando son disparos a larga distancia. ¿Entendido? Esto ya lo vimos en un esquema, una foto anterior, ¿no? Sobre las características especiales. ¿Sí? Entonces hemos dicho que van a haber disparos acá, a boca y jarro, quemarropa, corta y larga distancia. ¿Cuánto es? Dependiendo del arma. Entonces eso, ojo, si alguna vez a ustedes hacen una necropsia, encuentran cualquiera de las características que hemos dicho, o estas de acá, y el fiscal o el abogado que quiera hacerles pisar el palito, les pregunta, doctor, para que diga usted a qué distancia se ha producido el disparo. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Fue a larga? ¿Fue cañón tocante? ¿Quemarropa? ¿Muy corta? ¿Corta o larga? ¿Se acabó? Pero no dar medidas. Entonces, pero doctor, por las características más o menos usted podría decir que ha sido a 40 centímetros. Cuidado. No es posible. Eso lo verá la parte balística, ¿no es cierto? En este caso, balística exterior. Ellos tienen que estudiar y lo van a hacer en el laboratorio. Y si no encuentran el arma, ¿con qué van a hacer? Ustedes lo van a decir, no, pero el doctor dijo, la doctora dijo que era 40 centímetros. ¿Qué es? Ojo, ¿ya? Entonces nunca dicen el palito. Son expertos. ¿Ya? Ok, entonces esto ya está entendido. ¿Sí? Ya, muy bien. Voy a dejar aquí. Debe servir para un esquema. Bien, entonces las características generales van a depender, ojo, de la distancia a la cual se realiza el disparo. ¿Ya? Entonces, reitero, vamos a tener características muy especiales cuando el disparo es a cañón tocante, ¿ya? O boca de jarro. Otras características cuando es muy corta distancia. Otras cuando es corta. Y las otras que explicamos que es de larga distancia. ¿Entendido? Entonces, aquí hay esquemas. Este lo hemos visto en foto, ¿no? Si no, vamos a regresar para reiterar esto. Aquí está. ¿Sí? Este es cañón tocante. Reitero, sobre todo cuando detrás hay hueso. ¿Entendido? Hay hueso. ¿Ya? ¿Dónde más puede haber hueso? Se me mete un balazo en la escápula, por ejemplo. Van a entender esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Como si es abdomen, entonces blando, es un halo de quemadura hasta el fondo quizás, pero no se va a ver ni la forma irregular ni este hematoma grandazo.
¿Ya? Entonces aquí, ¿qué vamos a ver? Herida de mayor, muchas veces, mayor dimensión de los orificios de salida. ¿Ya? Pero ¿qué caracteriza acá? El borde chamuscado, irregular. Estos bordecitos van a estar metidos para adentro, invertidos. Y cuando nosotros examinamos detrás, va a haber un tremendo hematoma. ¿Sí? Por ahí no hay esquema. Vamos a hacer el esquema acá para que sea claro. Esto lo dejamos al propósito. ¿No? Vamos a hacerlo. Imaginemos que aquí está el hueso, aquí está la piel, y aquí está la boca del cañón. ¿Está? Aparte de lo que hemos mencionado, es decir, fuego, humo, granito de pólvora, ¿qué más sale? ¿Qué más sale por la boca del cañón? ¿Cuántos han manejado un tico? Yo un Toyota, y de repente se han ido por la Panamericana, sur o norte. Cuando pasa un vehículo, un grandazo, un bus, por el costado de ustedes, a toda velocidad, ¿qué pasa con ustedes? No los ha chocado, no los ha chocado. ¿Pero qué les hace? ¿Sí o no? Porque junto con eso viene una energía, la energía cinética. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, igual sucede acá. Entonces, el proyectil va a estar saliendo por acá, ¿ya? Con sus rayitas, con todo lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a perforar la piel, va a chocar con el hueso en primer lugar, pero ¿quiénes chocan? Este es más fuerte, el metal es más fuerte y va a perforar. Va a producir acá incluso el chamuscamiento que vamos a ver. ¿Ya? Viene la energía, viene el fuego, viene el humo. ¿Qué va a hacer? Al chocar acá, hace. Entonces la herida no va a ser redondita, sino va a ser irregular. ¿Entendió? ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ya? Por eso es que se produce ese tipo de lesión. Reitero, si fuera el abdomen, no tiene con qué chocar. Si pasa el frente. ¿Está? ¿Ya? A muy corta distancia, hemos dicho, ¿no? El halo de chamuscamiento, generalmente son lesiones muy redonditas, ¿ya? Ovaladas, ligeramente ovaladas, redondas, pero el halo de chamuscamiento es bastante amplio. ¿Por qué? Porque salió el fuego muy cerquita y produjo la quemadura grande. A medida que se va alejando, el halo de chamuscamiento va a ser más delgado, pero van a empezar a aparecer, ¿qué cosa? El tatuaje. Primero en un diámetro muy corto y muy denso, pero un poquito más, el chamuscamiento va a ser más delgadito, el tatuaje va a ser más amplio de diámetro y más disperso. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, como pasa acá está bastante disperso. ¿No? Entonces esto ha sido corto. Según los extendidos, dicen que la corta puede ser hasta 90 centímetros, otros dicen hasta 1,20 m, pero ojo, ni apuntemos. Suficiente como médicos que sepan que si presenta estas características, es un disparo a corta distancia. Se acabó. No 10 centímetros. Si ven que está bien quemado, amplio, y no hay tatuaje, muy corta distancia. ¿Estamos? Si le preguntan ahí, doctor, es que también fue a quemar ropa. ¿Sí? Se acabó. Bueno, ¿qué es quemar ropa? Si esto fue a cañón tocante, sí, se acabó. ¿Ya? Y lo otro ya saben que es de larga distancia. En larga distancia dijimos aquí, hasta acá llegó el humito, el fuego se fue por acá, los granitos de pólvora por acá, ¿no es cierto? Acá el calor que de repente, acá ya no. La contusión, la erosión, lo que hemos dicho en la hora de ¿ya? Doctor, una consulta, otra cosa. La diferencia entre el falso tatuaje y el tatuaje, ¿cuál era? No me queda El claro. tatuaje es esto. De las quemaduras que producen estos granitos de pólvora que salen al rojo vivo. Se impregnan ahí y producen estos. Quemaduras en realidad. Pequeñas, puntiformes, alrededor del orificio del cráneo. El falso tatuaje o ahumamiento es lo que genera el humito, el humo.
tizna, ¿no? Como hollín. Entonces tú agarras un pan y puedes limpiar. Lo limpias y quedó limpiecito. Lo que no se va a borrar es el tatuaje. Por eso se llama falso. Y ese es el esquema, ¿no? Ahí lo camina. Ya dijimos dónde va a estar el signo de Benassi. Vamos a ver en una foto posterior, que ya lo vimos también. Que es la quemadura. ¿Estamos? ¿Ya? Acá ya miren, ¿no? 3-4 centímetros quizás dice acá, muy corta distancia, que es quemarropa, no está acá creo. Entonces este halo de chamuscamiento es más grueso. No vamos a encontrar 1 o 2 puntitos de tatuaje. Pero si es más, por ejemplo acá lo consideran hasta 1 metro, corta distancia, entonces el chamuscamiento va a ser más delgadito y el tatuaje ya va a empezar a aparecer dependiendo de la situación. Y la larga ya dijimos solamente, también le llaman collarete, halo, anillo, ¿ya? De contusión, de erosión, lo que hemos hecho el esquemita. ¿Okay? Muy bien, acá igual ya lo hemos explicado, por ejemplo, acá hay tatuaje. Se ve un chamuscamiento muy fino, muy delgado, acá es bastante amplio, o sea la distancia es mayor acá, ¿ya? Aquí hay un poco de chamuscamiento quizás, acá no se ve muy bien, parece esto un disparo a cañón tocante, pero ojo, ¿por qué está redondito? Porque detrás no hay tejido resistente, hueso, ¿ya? Es blando, todo pasado, ¿eh? ¿Sí? Ya lo que hemos explicado ahí, simplemente para que recuerden. ¿Qué encontramos en cañón tocante? La bocamina, que es la herida grandota, irregular. Chamuscamiento es el borde de quemadura. Ahumamiento, ¿ya? El ahumamiento va a estar escondido acá, impregnado aquí, en el hematoma. ¿Estamos? Igual, si buscamos granitos de pólvora que están impregnados acá, porque todo ha salido con un disparo. ¿Ya? Corta distancia vamos a encontrar acá. Mientras más corta la distancia, más grande el chamuscamiento, el tatuaje más denso. Acá más larga distancia, o sea, un poquito más de distancia, hablando de corta, más delgadito el chamuscamiento, más disperso y más amplio el tatuaje. Ahí está. ¿Ya? La bocamina de Hoffman, irregular, invertido, el hematoma que hemos dicho que está detrás. El chamuscamiento, vean ustedes cómo está chamuscado. Igual aquí. Y estos huesos. Está quemado. Signo de violencia. ¿Ya? Bien. Disparos a corta distancia, ya dijimos. Por ejemplo acá hay chamuscamiento, ¿no? Herida ligeramente ovalada. ¿Y todos estos puntitos qué es? Tatuaje. ¿Estamos? Aquí menos, más pequeña de repente, dependiendo del arma, debe ser calibre menor. Aquí miren, mayor chamuscamiento, ¿sí o no? El tatuaje está más denso y en un diámetro menor. ¿Sí? ¿Ya? Estamos. Ahora incluso acá se puede indicar, si ustedes saben manejar bien, pues me interesa que conozcan los edificios de entrada. ¿Ya? Lo de salida es más fácil. Ustedes, si van, lo primero que tienen que buscar cuando van es identificar el orificio de entrada. ¿Ya? Orificio de entrada. Ahora también pueden determinarse cómo fue el disparo, claro que sí. O sea, si fue perpendicular, generalmente son redonditos. Cuando ya son oblicuos, ¿no es cierto? El orificio es más ovalado. Y la disposición del chamuscamiento y el tatuaje también ayuda ahí. ¿Ya? Aquí igual, ¿no es cierto? Acá vean ustedes todo el tatuaje hasta donde está más disperso, más o menos chamuscamiento. Ovalado, ligeramente ovalado. Ahí está. Y lo de larga distancia ya lo esperamos. ¿Sí? Hay contusión, hay erosión, hay limpiamientos. Este es el resumen. Choque de proyectil sobre la superficie de aquí, que va a producir un anillo contuso y herida. 2. El roce o la fricción que tiene la superficie, el movimiento giroscópico, el anillo contuso.
los granos del polvo, los residuos y todo lo que queda por encima de la superficie proyectil al rato que pasa, va a generar el anillo de dipeno. La salida la llama, ¿no? La llamará, ¿ok? De lo que va a quemar. La dirección del resto de pólvora no quemada, o sea, no terminada de quemar para el recambio, va a generar el calor. Finalmente el humo, el hidrocarbonos o ahumamiento, ¿ya? O falso. Entonces, hasta ahí, ¿hay dudas para identificar un orificio de entrada? Doctor, una consulta. Como son varios disparos múltiples, ¿podemos determinar cuál es primero? Porque el arma se calienta y hace una modificación. Porque en los acribillados, si no necesitan causa de muerte, ha sido por el primer disparo, ¿no? Generalmente ese es el criterio. Muchas veces es difícil establecer si hay 5 o 6 disparos, por ejemplo, cuál fue el primero, ¿no? Generalmente el primer disparo es a matar. Son órganos no vitales. Cerebro, corazón. Pero si es uno que tiene una puntería de está en la pared y el último disparo y recién le pegó en la cabeza. Sí, es muy difícil. Igual en cada disparo, si es dependiendo de las características y sobre todo la distancia, tú vas a encontrar lo que hemos mencionado. En otros casos puede ser pues, varios disparos, por ejemplo, ¿no? Que llevan varios disparos y que el pata para asegurarse va y le mete un cañón focal. Ahí sí probablemente sea porque al final de si le mete un cañón tocante se acabó. ¿Para qué luz más? Vamos. Doctor, una consulta. Las características de la bala, ¿cuánto tiempo pueden llegar a perdurar en caso solamente haya resultado herido y no muerto? ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, que le hayan disparado en un brazo, ¿cuánto tiempo pueden perdurar las características de, por ejemplo, el tatuaje? ¿Cuánto tiempo puede? El tatuaje va a permanecer un tiempo relativo, son 4 o 7 días, dependiendo, que son quemaduras pequeñas, tú lo puedes identificar, ¿no? Pero a veces los disparos han sido a larga distancia y la persona ha ido a la emergencia y lo ha suturado y no encuentras las características que han funcionado, ¿no? Si hay chamuscamiento, igual muchos de estos textos se buscaban, quemado, vamos a sacar. Pero generalmente, reitero, esos disparos que tienen chamuscamiento, que tienen bucamina, están dirigidos a órganos vitales. Entonces muchos no sobreviven. Llegan ahí a la emergencia, cadáver, y de frente a la muerte. ¿Estamos? Entonces, estas son algunas características, ¿no? Si nosotros comparamos, ¿cómo se hace la diferencia en relación a los servicios de salida? Se compara con el de entrada. En el de salida, por ejemplo, podemos encontrar lesiones también ligeramente irregulares, ¿ya? Estrelladas, amplias, sobre todo cuando, por ejemplo, sale el disparo del cráneo, revienta el hueso y el hueso va a ser una herida más grande. ¿Estamos? Puede ser igual que el de la entrada, puede ser un poco mayor, puede ser menor, pero la herida puede ser irregular. ¿Qué es lo que no va a tener en la salida? No va a tener chamuscamiento. ¿Qué más? No va a haber restos. No va a haber tatuaje. ¿Estamos? Y miren acá, como que estuvieras sacando todo eso. Los bordes van a estar hacia afuera. ¿Estamos? ¿Ya? Revertidos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, generalmente esas son las características. O sea, hay que comparar con las características que tiene detrás. Chamuscamiento, tatuaje, si salió en el hueso, por ejemplo. Ese es uno de los puntos cuando nosotros hacemos exhumaciones o hacíamos exhumaciones para ver cuál era entrada y salida. Uno, el cono, ¿se acuerdan? Del cono, el cono de manete. Y dos, buscar chamuscamiento. Ahí solamente tiene hueso. Y ves el halo del huesito en la entrada que todavía está ceniciento, está quemado. En la salida no vas a encontrar signo de amenaza. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces todo eso ayuda. ¿Ok? ¿Estamos? Igual acá. Esta es entrada y esta es salida. Y la entrada es más grande. Solo que los bordes están invertidos.
Acá debe haber un tremendo hematoma, chamuscamiento, ¿no? Acá no, y este está saliendo. ¿Se ve? Como que estuviese jalado hacia afuera. Ya hablábamos del trayecto, ya hablábamos del curso, ¿no es cierto? El trayecto, dijimos, es el recorrido que hace el proyectil desde que ingresa hasta donde se aloja o hasta que sale. Dependiendo de eso, vamos a decir si es perforante o esclerotal. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, el efecto pues no solamente es un surco, un canalito, que ¿qué pasó? Qué bonito, ¿no? Sino que alrededor la energía va destruyendo todo alrededor. No es que este pedacito, sino todo. Y eso ya es para evaluación de lesiones. La balística identificativa, que no es competencia de nosotros, pero deben saberlo, ya dijimos, por ejemplo, este rayado, ¿sí? Que va a estar ahí dispuesto en la superficie, tratarlo con mucho cuidado. Ya dijimos, no hay que meterle la pinza. El arma igual es parte de balística, tienen que codificar, hacerle la cadena de custodia, llevarla al estudio en laboratorio, etc. Hablamos también de la toma de muestras para absorción atómica, ¿sí? Ya por separado, generalmente en estas áreas donde está mayor concentración de esos elementos. Hablamos de los casquillos que pueden quedar en el arma o salen al espacio, igual dejan una marca, una impronta en la base. ¿Sí? Los códigos que muchas veces terminan borrados y la policía tiene técnicas para recuperar. Entonces todo eso es en relación a la realidad. Y esto sí es importante porque nosotros, les decía hace un rato, ¿no? A veces hemos entrado, y ahora ya estoy fuera de otras cosas. Había discordancia o contradicción entre lo que decía la policía o los peritos, ¿no? Versus lo que había mencionado el perito de nacionalidad, ¿no? Pero pueden haber errores. El mejor cuidador dice se le escapa. Entonces sí, más de una oportunidad cuando yo empezaba en medicina legal hemos hecho exhumaciones y había un colega, un médico que tenía muchos años de experiencia. Yo trabajaba la mayoría, como decir, todos los casos de víctimas de ejecución extrajudicial, terrorismo, ¿sabes? Eso era su mundo, ¿vale? Pero fuimos en una ocasión a hacer una exhumación justamente para determinar, porque dentro de la investigación se había determinado, ¿no? Y lo que se quería saber era si era un suicidio o homicidio. Pues teníamos que realizar la exhumación. Entonces él ya al final reconoció que por un momento de desesperación puso al revés la descripción, ¿no? Él había ingresado por este lado, un proyectil, y salió por este lado, y él había asumido de que era un suicidio. O sea, nadie lo puso de acá, sí, ¿no es cierto? Para pegar a alguien que suicide por acá, realmente es una acción. De adelante, después si es diestro, si es sur, igual. Entonces, al final se encontró que no había sido así. Esto era entrada y el otro era salida, ¿no? Eran huesitos, no era, ya no veíamos chamuscamiento. ¿Qué teníamos que ver? El codo y signo de venancia. Entonces ahí se determinó que no fue un suicidio, sino un homicidio. Entonces, por eso es importante. Entonces, para nosotros describir la distancia, la dirección, la distancia ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué distancia es? En el examen les vamos a preguntar un caso. Para que digan ustedes si el disparo fue a 35.5 centímetros. ¿Ah? No, dice. Entonces ya saben, ¿no es cierto? La distancia se establece así, de acuerdo a los signos. La dirección es lo que vamos a revisar ahora, ya curso y examen también. El orden de las lesiones, el compromiso, eso es lo que preguntaba su compañero. Muchas veces es difícil de establecer el orden de las lesiones, ¿ya? Salvo que, ya no en levantamientos, sino en necropsias, uno es que tiene que tener mucha habilidad. Cuando se produce una primera lesión, los trazos de fractura van a correr por uno y por otro. En un segundo disparo, los trazos corren y se
llega, digamos, hasta donde estaba fracturada la primera. ¿Estamos? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a hacer un cerebrito. ¿Ya? Imaginamos que acá está el disparo. Y la fractura se vino por acá, acá. Fracturó eso. ¿Estamos? ¿Ya? Viene un segundo disparo que ingresa por acá. Y empieza a correr por acá, y empieza a correr por acá, empieza a correr acá. ¿Se irá o no? Se quedó acá y se quedó acá. ¿Estamos? Entonces, estudiando eso, tú puedes ir ahí. Este fue el primero. Y este fue el segundo. ¿Estamos? Pero si hay hueso y son tejidos blandos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces hay cosas que son imposibles. Muy difícil a veces de establecer. Entonces el orden, el compromiso de órganos, y eso lo vamos a estudiar, qué pasó en el cerebro, nuevamente cerebro, corazón, hígado, son los vitales, ¿no? ¿Cuál fue la posición probable del agresor y la víctima? Si es que vamos al levantamiento de la mano, y si es que no lo movieron, si es que no lo movieron, ¿ya? Porque si jalaron, movilizaron, lo llevaron para el emergente, imposible. Grado de supervivencia y capacidad de movimiento, igualito, escena. Ver si la persona, esa que está sangrando, se arrastró, uno puede establecer. La manera de muerte es una situación en la cual hay que darlas muy reservadamente, ¿no? Porque el fiscal o la policía lo puede tomar por cierto. Para nosotros, en nuestra opinión, podría ser un suicidio o accidental. Pero eso es cuestión de investigación, ¿no? Por cierto. La naturaleza ante y post-mortem, sí. ¿Ya? En la ante-mortem o la pre-mortem, ¿qué vamos a encontrar? Una lesión vital, ¿se acuerdan? ¿Qué era una lesión vital? Ya, pero ¿quién lo da? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las características, las condiciones que tienen que ver para que haya una lesión vital? ¿Ah? Número 1. Esta promo se va a quedar para llevar en julio, otra vez por miedo a agosto. Nadie me contesta nada. Presión arterial. ¿Qué más? ¿Ah? Coagulación. Circulación. Entonces, si hay todo eso, vamos a encontrar lesiones, decimos equimo, tratamiento, pero todas las equimos, que buscar aquí, signo vital, lesiones por proyectil. Las postmortes son lesiones frías, son frías, tienen circulación, puede estar quemado, lo de todo pago. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿qué necesitamos para poder describir, ¿no? Y determinar la dirección del disparo? Dos cosas principales. ¿Qué es esto? Anatomía básica. ¿Ah? Los planos, ¿cierto? Bueno. ¿Y la otra? Está así. ¿Ah? La posición anatómica. En esas dos condiciones se realiza la descripción de lesiones, tanto entrada como salida. ¿Estamos? No que estaba sentado, estaba echado hacia... ¿Estamos? Dos condiciones para... Y eso es lo importante. La policía, pero doctor, la víctima estaba agachada y entonces el disparo de arriba hacia abajo. ¿No? Mucho cuidado. Esas dos cosas tienen que ser de principio. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a hacer acá. Esquemita.
ya me va a decir, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a ver el perfil acá. Sale mal ya, es sin parar, sale con el... Baja la oreja, desorejado, para el frente y aquí vamos a ir con otro, más o menos aquí. Las orejas por acá, vamos a completar, no se vean todavía. La boca aquí, la nariz por acá. Las cejas acá. Entonces lo vamos a hacer así. Ya está. Más o menos así. Entonces imaginemos que vamos a tener una lesión de entrada. Ustedes me dicen, así. Así. Pues lo vamos a hacer así. Vamos a ver qué. Y aquí vamos a tener otra. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a ese dibujo, primero, ¿cuál es el orificio de entrada? ¿Está? ¿Sin miedo? Sí. Orificio de entrada. Entonces este será el orificio de este caso. Estamos hablando de un caso. Cuando yo pregunto en el examen me ponen acá una cosa y otra totalmente divorciada de la otra lado. Me ponen un caso. Distancia del disparo. ¿Ah? ¿Quemarropa? No lo hemos hecho, sí, pero esta vez. Ahora sí. Ah, ya. Sí. ¿Cierto? Entonces será cañón tocante. Y ahí te salida. ¿Qué más? Si esta es entrada y esta es salida y tiene entrada más orificio de salida, ¿cuál será el curso? Contesta, ¿cuál es el curso? Medicina legal, doctor. El foráneo. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí vamos a aplicar esto que hemos dicho. ¿Ya? Esto que hemos dicho. Entonces vamos a dibujar los planos. Este plano de acá, ¿qué es? Plano sagital. ¿Qué hace el plano sagital? Derecha, izquierda. Es la del lado derecho, este es el lado izquierdo. ¿Ah? Si vemos de costado y hacemos un plano así. Plano coronal. ¿Qué divide el plano coronal? Anterior o delante y posterior. ¿Qué plano falta? El plano transversal. El plano transversal, ¿dónde está el plano transversal? Acá, ¿no es cierto? Pero eso puede subir, bajar. Sí, puede ser. Entonces lo vamos a poner acá, lo vamos a subir hasta acá, hasta las cejas. Acá. Entonces este va a ser el plano transversal. El plano transversal, ¿qué divide? Superior, inferior. Entonces ahora vamos a decir ya, que tenemos todo, cuál es la dirección del plano. Entonces, A, B, C. Primero, considerando el plano sagital.
¿De dónde a dónde? ¿De derecha? De derecha a izquierda. Considerando el plano coronal. Anterior, posterior, adelante hacia atrás. ¿Cierto? Anterior, posterior o de adelante hacia atrás. Y 3, considerando el plano transversal. De abajo hacia. Y ya está, se acabó. Nada más. Eso es todo lo que tienen que decir ustedes. ¿No? ¿Se entendió, no es cierto? ¿No? ¿Sí? Pregunta que se van a hacer. Usted, un caso verbal, para que no se copie. ¿Está bien? Si cada uno pondrá si corta esto. ¿Ah? Me justifica. ¿Estamos? ¿Se entendió, no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si acá hay acá, vamos a dibujar acá vamos a hacer, ¿ya? Así redondito. Y el otro lo vamos a dibujar así, entre paréntesis nomás, vamos a estar a este lado, sino primero que hacer al otro lado. Uno así. Hacia atrás, con puntitos vamos a hacer puntos suspensivos, ¿ya? Para indicar que está no acá en las mejillas. Entonces, primero, ¿qué hemos preguntado? Ya. ¿Cuál será el orificio de entrada? ¿Cuál es el orificio de entrada? Los dos. Aquí está uno y aquí está el otro. Vamos a dibujar esto y esto. ¿Cuál es la entrada? ¿Ah? ¿Seguro? Segundo, ¿cuál es el curso? Entonces tiene entrada y salida, es perforado. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué nos falta? Características. ¿Por qué dijeron que era entrada? El borde. Tiene un halo de chamuscamiento y tiene tatuaje. ¡Pum! Atrás no hay nada. Muy bien. ¿Cuál es la dirección del disparo? De izquierda a derecha. Anterior, superior. Papaya, ¿no? Ya sí se entendió, ¿no es cierto? ¿Delegado? Yo presento en el examen, será un solo caso. No va a ser, es un edificio, el otro edificio, no, que hay que saber la distancia. Es un caso. Wow. ¿Pregunta? ¿Qué eres? Delegado, ¿qué eres? 4:47. ¿Hasta qué hora tenemos? Sí, 10, ¿no? Tenemos 20 minutos. Bien. Pues vamos a hablar de este tema que es deformación del rostro, desfiguración del rostro. ¿Ya? Bien. Ya hemos hablado de lesiones, les he dicho en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, desfigurar o dis, ¿qué significa el prefijo dis? Dis, mira. Alterar un patrón que es normal. Entonces, cuando hablamos de des o dis en figuras, figura es una estructura normal, cualquier cosa. Cuando hablamos de desfigurar, es alterar esa forma normal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en el rostro? ¿Por qué en el rostro? Porque los fiscales y los jueces se han empeñado en decir que es el rostro, ¿no? O sea, el rostro. Para todo el mundo, el rostro es la presentación de una persona, ¿sí? Lo primero que ves es su rostro, ¿no? Imagínate que veas como una cicatriz. ¿Qué haces? Sales corriendo, ¿no? Sí, y tocando ahí en Lima, si eres desgraciado, salían con sus chuzos así, comprarme un caramelito. ¿Qué le decían?
Recién acabo de salir del penal. Dame toda la música. ¿Sí o no? ¿Sí? Alguien acá, en nuestro entorno universitario, que alguien llega con una herida. ¿Qué hace? Lejos. ¿Sí o no? Así es. La cara es eso, rostro, presentación. ¿Sí o no? Entonces, pero sin embargo ellos se han inventado, porque en el Código Penal dice solamente la que desfigura. ¿Han leído el 121? ¿Qué dice? Sí, ¿ah? ¿Cómo se llama? Los que desfiguran de manera grave y permanente. En una parte dice el rostro. ¿Ya? Y sin embargo los fiscales jueces o los abogados dicen, pero los médicos legistas dicen el rostro. El rostro lo crearon ustedes. Porque la desfiguración, o sea, la alteración, que generalmente es secuela o cicatriz, puede estar en cualquier lugar del cuerpo. ¿Ya? No necesariamente en el rostro. Pero si ese rostro tiene su límite. ¿Ya? Entonces, ¿es lesión o desfiguración? Ya supongo que con corteza revisada, ¿sí o no? ¿Cuánto? 90 días. ¿Estamos? O sea, esto es una evaluación y una valoración de lesiones. Y se va a asignar con numeritos de atención facultativa y de incapacidad médica. Porque esto todavía no sabemos si va a ser permanente. ¿Estamos? Esto de acá. Si fueran 2 o más, es una pérdida permanente. No digo agarrar el dientecito y lo va a poner otra vez, ¿cierto? Su sutura. No, nada. Se perdió permanentemente. Y dice el código, la pérdida dentaria de 2 o más piezas se considera desde este momento, porque mira, está fresquito, desde ese momento una desfiguración o deformación. ¿Estamos? ¿Ya? Aquí ya son secuelas, cicatriz acá, más. Y las secuelas pueden ser ¿qué? No solamente físicas, anatómicas, sino también psicológicas o funcionales. ¿Estamos? Funcionales. ¿Ya? Límite del rostro. Acá. La piel del rostro y la del cuero cabelludo arriba. ¿Ya? Para que los frentones y los calvos no se pasen de luz. ¿No? Piel del rostro, de la carita y cuero cabelludo. Ese es el límite. Inferior, los rebordes, mentón, mandíbulas. A los lados incluye las orejas. Incluye. ¿Se acuerdan que en la clase anterior veíamos que le deben arrancarlas? Eso dijimos. ¿No? Y en algunas situaciones se dice que la porción anterior del cuello. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el límite? Ya se estableció anatómicamente que debería ser el ángulo de lobos y los bordes de los esternocleidos. ¿Estamos? Pero, si por ahí, por ejemplo, lesiones por quemaduras, que suceden a veces, por acá a un costado ya está casi detrás, en el límite o por detrás del externo, y está retrayendo, está deformando, se incluye en la operación. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Entonces, todos esos son los límites. Antes de que hubieran esos documentos, los vacas sagradas de Lima hacían lo que querían. Un renombrado expositor decía, no, pero tiene que considerar hasta el primer botón de la blusa de la chica. Imagínate que tu blusa se escotaste. ¿Sí o no? Hasta que se fue. ¿Y qué más? ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de desfiguración o de deformación, estamos hablando de cicatrices. Cicatriz, ya no hablamos de lesión. O sea, la secuela de una lesión es la cicatriz, en este caso. Y esa tiene que ser permanente, visible, indeleble y está ubicada. Si hablamos, si la autoridad fiscal o quien solicite la evaluación, normalmente son fiscales o jueces, no la policía, dice rostro, entonces consideramos los límites que hemos mencionado. Si no dice, como una vez me pasó,
y discutimos con el juez y también con el fiscal, vino una jovencita que en la cara no así como simpática como ella no tenía nada. Y su oficio decía desfiguración de rostro. Le puse que no tenía nada. Entonces le digo, ¿pero por qué has venido así? Dice acá, te vuelve el rostro, sonríe, guiña, todos los... Y no había ninguna alteración ni funcional ni anatómica. Nada. ¿Pero por qué? Porque a ella le habían asaltado, le habían cortado el músculo. Y tenía una cicatriz y otra. Y era modelo de pasarela. Le arruinaron la vida. Había cicatriz. Entonces, ¿para qué demonios le puso el rostro? Simplemente tenía que poner deformación o deformación. Nada más. Y se incluía. ¿Ya? Entonces, esta puede provocar, decimos, alteración de la armonía, la estructura, la función, también trastornos psicológicos, severos. O alguien con su cicatriz está feliz bailando. No, no es cierto, se retrae, se esconde, ya no sé. Se hace antisocial. En todos los años que he trabajado en medicina legal, nunca un fiscal ha pedido una evaluación psicológica por los casos de deformación o liquidación. Nunca. La alteración psicológica que estamos hablando depende de qué? Sexo. ¿A quién le toca más? De las mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra sociedad es sinónimo de belleza, ¿sí o no? Entonces, y ella también se va a sentir mal. ¿Qué edad? Los adolescentes, los jóvenes, ¿sí o no? Sale un chupito ahí, no salen a la casa, ¿sí o no? Ya no salen. Trabajo. Modelos. Atención directa al cliente. ¿Cierto? ¿Ya? El entorno social. Caseros. Piraña de esos que tienen un montón de rayas. Para ellos es una raya más activa. ¿Sí? Todos estos factores que vamos a ver. Esto es fibulación o no. Ahí está bien. Evaluación de lesiones. ¿Ya? Aquí ya dijimos 2 o más 10, casi. Aquí sí, desde este momento. Si te piden, tú pones. Si no te han pedido, con observaciones. Desde este momento, por la pérdida dentaria de 2 piezas, ¿no? Se constituye el porque hay pérdida de justifica. En este caso tenemos una lesión con la posición de los dientes son continuos, pero pongamos que sea superior e inferior y son mis piezas. Imagínate, sonríeme, a ver, sonríeme. ¿Una pérdida completa o puede ser una pérdida parcial? Generalmente son completas. ¿Ya? Parcial puede ser, pero además acá tú tienes que completar el estudio, ¿no? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? ¿Solamente la sangrecita? Puede haber fractura de los alveolos. O puede intenso, de repente hasta fractura del músculo. Con mucho cuidado. Tenemos que ser objetivos. Aquí sí se ve, ¿cierto? Deforma, miren cómo está más caída, jala, retrae, altera la estética y todo. Y esto también ya lo vimos. ¿Sí? Acá igual. Hablamos, acá creo que el otro día dijimos de las uñas, ¿no? Sí, las uñas. Las uñas, cuando son muy profundas las lesiones, te van a dejar, no, sí, muchas veces, pero si no unas manchas marrones. Entonces eso ya es huella indeleble. Es parte, digamos, lo más simple de una lesión. Agentes filoportantes, contundentes, mordeduras, ¿no? Coriaciones fungales o agentes físicos, químicos, ¿no? Muy pocas veces hemos visto, pero sí, en el caso de tránsito, por ejemplo, hemos visto proyectiles de arma de fuego, generar ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, valoramos, ¿no? A través de estos medios, descriptivo,
cualitativo y cuantitativo. El descriptivo es exponer todo detalladamente, así como cuando describimos una lesión, igualito. Presencia de una cicatriz de tanto por tanto, de bordes irregulares, retráctil, elevada, de color marrón oscuro, etc. Claro, profundo, todo. Esa es la descripción. Finalmente se concluye, se dice si está generando o no. Porque además en esta descripción vamos a hacerlo en reposo y en movimiento. ¿Ya? Entonces ahí, cuando está en reposo, de frente. Te pones ahí, ¿a qué distancia se hace la evaluación? Está enseñado Cortés. ¿Ah? Se llama la distancia social. 90 centímetros a 1,20 metros. Los textos antiguos de la era romana, digamos así, de Argentina, de Costa Rica, a 5 metros. De acá, ya siéntate. Pues ahora se hace a distancia social, ¿ya? Iluminación directa, en reposo. Entonces yo me veo de frente, siéntese ahí, muy bien. Entonces yo me movilizo, a ver, costado, si hay algo, al otro lado, igual. Eso está bien. Cuando es la parte dinámica, pues yo me paro aquí y te digo, a ver, sonríe, guiña el ojo, haz muecas, haz como que está renegando, ríe, silba, pues hace gestos, y eso va a permitir, ¿qué cosa? Valorar la función. ¿Ya? La función. Una vez vino un jovencito, venía de Montpellier, yo de 22, 23 años, con Gillette le habían tocado acá. Y el que hizo la sutura le hizo una sub. Entonces yo le vi en el primero, un hilito acá y hilito acá. Así. Bien, muy bien. Y después volvió, pues después del tiempo prudencial, son 90 días. Entonces, se miraba así, con su piso, estaba sentado, no quería entrar. Entonces yo le digo, ¿vas a entrar dentro? No me contestó nada. Entonces después viene la secretaria y el doctor. Viene un joven, tiene que hacer evaluación por expresión de rostro. Usted ha visto. O sea, mismo que ve lesiones, tiene que ser lo indicado. La secuencia. ¿No? Ya le digo qué pasa. Entonces, pasó y se selló. Entonces, bien. Entonces le digo, ¿por qué has venido? Y empezó a hablar y toda la cara se le veía el daño. Pero funcionalmente se ve. ¿No? Cuando es cualitativo, es así como cuando sospechan de que piensan que están embarazadas y van a la esquina del chino. Una gotita, positivo o negativo. Cuando tienen la conciencia. ¿No? Entonces es cualitativo. No miren así, ya, presenta o no presenta. Ni siquiera le hacen. Y lo otro es cuantitativo. Hay que ver porcentaje. Generalmente esto se aplica cuando son denuncias ya en el campo civil, en el cual hay un resarcimiento económico proporcional a la afectación. ¿Estamos? Entonces aquí se sacan porcentajes. Ahí va la parte física, funcional, psicológica. Horas. ¿Qué hora es? 5 y 3. Siéntate. ¿No se acordaba? ¿Dónde nos vamos quedando? ¿Preguntas? Sí. Digamos si hay una fractura de hueso nasal o disección del tabique, alguna contusión, pero no hay ninguna herida, ninguna lesión externa, todo es, digamos, fractura en algún hueso del rostro. ¿Eso también se considera como desfiguración? En el caso de huesos, no.